Familia, tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor. Bueno, después de haber estado por ahí un poco mal de salud, pero ahora ya retomamos pues nuevamente estas meditaciones, estos estudios. Así que vamos en esta hora a continuar con el libro de Romanos y vamos a ver el capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, del 1 en adelante vamos a estar aprendiendo de la palabra y la nueva vida que tenemos ya en nuestro Señor Jesucristo. O sea, una nueva vida que el Señor nos ha dado a través del Evangelio, a través de su palabra, y eso es lo que Pablo nos ha mostrado pues a través de los capítulos que ya hemos leído, que ya hemos tratado de estudiar, los que son del 1 al 11. Así que vamos a dar inicio haciendo pues siempre honor a la palabra y a nuestro Padre Celestial, que siempre nos guarda y pone su mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nosotros cuando le suplicamos que estamos enfermos. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en la otra versión: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias te doy, Señor, por la salud que nos das, y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo ataque del enemigo. Señor, te doy honra y gloria por el momento que nos permites para estar delante de tu presencia, para pedirte perdón por nuestras faltas, suplicarte tu amor, tu misericordia, Señor, tu bondad, y que nos sigas guardando como hasta hoy lo has hecho, Señor, y que pongas tu mano poderosa siempre de sanidad sobre todos aquellos hijos tuyos, Señor, que ahora te clamamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a recobrar la salud. Así que en tus manos también deposito, Señor, a todos aquellos que ya están en sus casas recuperándose de alguna situación de salud, Señor, como es el caso de mi hermano Miguel Jiménez, al igual, Señor, que también ponemos en el hueco de tu mano, Señor, a nuestra hermana Zoila Corona, Señor, por esa cirugía que le han programado para este día a las 10:30 de la mañana, allá en el extranjero. Que seas tú, por favor, Señor, ayudándole a recobrar su vista, ayudando, Señor, a utilizando esas manos, Señor, de ese médico que ahora va a hacer esa operación, para que su vista, Señor, la pueda recuperar de una buena manera. Así también, Padre, te suplico por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, como también nuestros hermanos en Cristo, y nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando en su salud, obrando en su vida, en su diario vivir, y ayudándoles a resolver cualquier situación de la cual ahora estén pasando. Desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, obrando, pues, como repito, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, y así, Padre, poder siempre estar agradecidos contigo, Señor, en las buenas y en las malas, por todo lo que haces por nosotros. Bendiga al pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén te clamo, por nuestro país El Salvador, por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, por cada una de nuestras familias que representamos, y que seas tú también obrando, Señor, en la vida y en la salud de aquellos, Señor, que ahora están en los hospitales, Señor, que han pasado por ese accidente, por ese trauma, por el hijo, Señor, de Silvia. Que seas tú también, papito lindo, por favor, obrando en la salud de este joven, para que pueda recuperarse, Señor, después de ese accidente.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos honra y gloria. Bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, Pablo ya nos mostró en los capítulos anteriores, del 1 al 11, cómo hemos sido nosotros justificados, santificados. Bueno, cómo hacemos para alcanzar la salvación. No es por la ley, sino a través por la fe. Y todas esas, y que el Señor, pues nuestro Padre Celestial, ha sido suficiente en todo. Entonces ahora Pablo, en este capítulo en adelante, comienza a enseñarnos, o vamos a decirlo así, la sugerencia, el consejo de la palabra de cómo debemos de vivir en nuestra nueva vida. Pues ya nosotros hemos sido adoptados, somos hijos de nuestro Padre Celestial por la fe. Sabemos que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, pues todo esto lo ha explicado en estos capítulos. Murió para que nosotros alcanzáramos la salvación. Después de obtener todos estos regalos que el Señor nos ha dado, porque aquí entran en juego los regalos que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, que ahora creemos en Él, que ahora nos declaramos hijos suyos, que ahora estamos pues en la condición de hijos adoptivos. Entonces ahora comienza Pablo a decirnos, ¿verdad? Así que, hermanos, bueno, en la versión actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Bueno, entonces ahora, dándonos cuenta de que el Señor pues nos ha dado una nueva oportunidad de vida, nos ha dado el regalo inmerecido que es la salvación. Ahora Pablo nos dice que si nosotros somos agradecidos, que si de verdad amamos al Señor, le damos honra y gloria, le agradecemos de todo nuestro corazón por habernos dado la oportunidad de la vida eterna, por habernos dado esa nueva oportunidad, o sea, un nuevo nacimiento. Ahora dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la otra versión, como decía, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Podemos hablar del sacrificio, y sabemos que en el Antiguo Testamento, pues, todos aquellos que querían presentar una ofrenda para el pecado, tenían que presentar un animal, presentarlo en holocausto para el perdón de sus pecados. Entonces ahora, como dice la Valera, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Padre Celestial. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, significa que ahora usted y yo, por agradecimiento, por darle honra y gloria a Él, por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas, con nuestras familias y con cada uno de nosotros, y por todo lo que hemos recibido de parte de Él, ahora no nos queda más que rendirlos completamente a sus pies y dedicar nuestras vidas en ese sacrificio, o sea, renunciando al mundo, renunciando al pecado, renunciando a todas aquellas cosas que el mundo nos da, para que ahora dediquemos nuestras vidas, por decirlo así, a buscar esa perfección, esa santidad a la cual muchos no les agrada, pero debemos de presentar nuestros cuerpos en ofrenda al Señor, en agradecimiento. No que nos vamos a sacrificar como los animales que se sacrificaban en aquel entonces, no, es que nuestro sacrificio ahora es estar obedientes a su palabra, muertos al pecado y dedicados
a una vida completamente apartada del Señor. Por eso cuando dice nuestro culto racional, o sea, debemos de presentarnos ahora delante del Señor ya en agradecimiento, rindiéndonos a sus pies para que Él reciba toda honra, toda gloria de parte nuestra, y así demostrarle que nosotros le amamos a Él, le estamos devolviendo su amor porque Él nos amó primero. Entonces, por eso dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, o sea, la bondad, la misericordia, el amor que el Señor ha demostrado y a través de los capítulos del 1 al 11, ahora nosotros tenemos que por eso Pablo comienza, dice, les ruego, Pablo no está mandando, no está ordenando, sino, ¿por qué dice que les ruego? Porque cada uno de nosotros debemos de presentarnos de la mejor manera al Señor, como cada uno lo puede hacer. O sea, si es no inventando cosas, no, sino que de acuerdo a la palabra, como Él nos ha enseñado, entonces así debemos de presentarnos en agradecimiento al Señor, rendirnos a sus pies y decirle, Señor, hoy te voy a servir con toda mi vida, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todo mi ser, para, ya sea, como lo decía yo una vez, Señor, de aquí en adelante, yo sin saber mucho, ¿verdad? Pero le decía a Él, Señor, de hoy en adelante te voy con todo. O sea, hasta que tú vengas o hasta que me lleves. Esa fue mi palabra que yo le dije en aquel tiempo cuando yo recién me había convertido al Evangelio y en agradecimiento por lo que Él había hecho conmigo, pues yo le hice esa promesa y le dije, Señor, voy con todo. O sea, ya entendiendo un poco el Evangelio y sabiendo el regalo que el Señor me había dado, entonces yo decidí ofrecérmele a Él para poderle servir, para poder seguir haciendo lo que hasta hoy vengo realizando, en agradecimiento por lo bueno y maravilloso que Él había sido conmigo. Entonces, y ahora, más que nunca, pues tengo que, no por obligación, sino por el compromiso y por seguir cumpliendo esa palabra que yo le dije al Señor, que le iba a servir hasta que Él viniera o hasta que Él me llevara, pero que no iba a dejar de hacer lo que Él pues me había permitido comenzar a hacer. Entonces por eso dice aquí, que tenemos que presentarnos delante del Señor en sacrificio santo, vivo, agradable a nuestro Padre, que es nuestro culto racional. O sea, que presentarnos delante de Él para servirle sin ningún estorbo. Como dice aquí, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Bueno, que le obedezcamos, que compartamos la palabra, que seamos sus mensajeros, que llevemos el Evangelio y que también seamos hacedores de la palabra, porque el Señor en su palabra también nos dice, del pueblo de Israel estaba harto de todos los sacrificios, pero solo lo hacían de una manera religiosa. Entonces así nosotros también no debemos de ir a la iglesia de una manera religiosa, sino de verdad, de demostrar el amor, el afecto, la misericordia, o sea, dedicarnos al Señor por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice en el versículo 2 en la Valera. Ahora vemos lo que dice la otra versión. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Bueno, decía un día de esto, si yo ya me rendí a los pies de Cristo, si yo ya reconocí que Jesús es mi Salvador personal, y aprendiendo todo lo que del 1 al 11, todo lo que del capítulo 1 al 11 el Señor nos ha demostrado a través de su palabra, cuál ha sido su afecto, cuál ha sido su amor, y que yo lo he recibido y me he entregado a sus pies, entonces ¿por qué tengo que seguir viviendo mi vida como que si yo fuera del mundo? Eso es lo que nos enseña esa palabra. Por eso dice, y no vivan como vive todo el mundo. Ahora, usted y yo debemos de demostrar qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, con la guía del Espíritu Santo, qué ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Si ya
como dije, si ya nos declaramos hijos suyos, entonces ¿por qué tenemos que ahora muchas veces estar pensando en lo que el mundo piensa, estar deseando en lo que el mundo quiere, y estar viviendo mi vida así ahora? O sea, en otras palabras podríamos decir, ¿verdad? Bueno, yo puedo estar en la iglesia y seguir mi vida como la hacía antes de venir a los pies de Cristo, porque el Señor eso es lo que nos está demostrando, que usted y yo ahora debemos de demostrar cómo, en agradecimiento a Él, cómo podemos vivir nuestras vidas sin necesidad de mezclarnos con el mundo, o sea, con las costumbres. Porque eso es lo que pasa, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a comprobar nosotros la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas? Pues a través de nuestra obediencia, a través de nuestro servicio, a través de nuestra dedicación a Él, ¿verdad? E incluso a los demás. Bueno, porque todo eso aquí lo enseña en este capítulo. Cómo debemos de practicar la vida cristiana. Eso lo veremos más adelante. Bien, entonces, ahora, en esta palabra el Señor nos está diciendo a través de Pablo que ya no tenemos que vivir como vive todo el mundo. Al contrario, tenemos que cambiar nuestra manera de ser y pensar. Ya no tenemos que actuar, ya no tenemos que hacer, ya no tenemos que vivir como el mundo lo hace. O sea, en otras palabras, el Señor no quiere que nosotros sigamos viviendo ¿cómo se llama? Una religión. Porque muchos de nosotros que hoy decimos ser cristianos, nos conformamos con ir el día domingo, nos conformamos con ir un día entre la semana o algo así por el estilo, porque lo hacemos religiosamente. Porque el Señor nos manda que todos los días nosotros nos dediquemos a Él. Pero si yo estoy escogiendo solamente 1, 2 o 3 días a la semana, entonces ¿qué quiere decir? Que yo también estoy actuando como lo hace el mundo religioso. Por ejemplo, la mayoría de las religiones, pues el día domingo, otros el día sábado, son sus reuniones. Los demás días de la semana no hay ninguna reunión. Entonces, y eso, pues entonces podríamos decir, ¿verdad? Que hay personas que son de domingo, hay personas que son de sábado, o hay personas que pueden ser de un día en la semana, pero así, sin ningún interés. Ahora, cuando dice la palabra que ya no quiere que nosotros vivamos como vive todo el mundo, y que al contrario, que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Y dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Mire, cuando nosotros en verdad dedicamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestra mente, a quererle servir al Señor, bueno, en primer lugar no va a haber ningún estorbo. En segundo, pues que no vamos a andar buscando ni una porción, ni un día que sea predilecto para poder adorar al Señor, porque todos los días de nuestras vidas debemos de adorar al Señor. Sea que vayamos o no vayamos a la iglesia o a las reuniones, pero en nuestras casas también lo podemos hacer, con nuestras familias, con nuestros hijos. Bueno, cuando nos dedicamos a leer su palabra, estamos honrando al Señor porque estamos tratando de aprender de Él. Entonces, aquí, como dije, como tenemos ya una nueva vida, entonces la palabra nos está indicando cómo debemos de vivir. Ya no debemos de vivir el mundo, el evangelio, relacionándolo al pecado, relacionándolo a la costumbre, relacionándolo a la tradición. ¿Por qué? Porque el evangelio proviene de nuestro Padre Celestial, que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha venido a dar una nueva vida y una nueva forma de cómo vivir nosotros en el mundo. Entonces, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero vamos a hacer esa diferencia, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día muchos no mostramos ninguna diferencia entre vivir en el mundo o vivir en el evangelio, sino que seguimos viviendo nuestras vidas de una manera desordenada, de una manera en la cual pues queremos hacer lo que nosotros decimos y no lo que la palabra nos enseña, porque esa es la situación. Tenemos que vivir nuestras vidas como el Señor nos manda en su palabra, y no de acuerdo a mi propio pensamiento, a mi propio deseo, sino de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Celestial. Es la única manera con la cual nosotros podemos incluso agradar a nuestro Padre Celestial y descubrir cuál es la manera perfecta y agradable que a Él le gusta, ¿verdad? Por nuestro servicio. Ahora dice el 3, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Bueno, vamos a leer por parte este versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que muchos, bueno, especialmente recordemos que en el capítulo 11 Pablo venía diciendo que nosotros no tenemos que sentirnos más alto, por decirlo así, o tener una posición más alta que la que tiene el pueblo de Israel, sino que deberíamos de ser agradecidos con Dios que por medio de Israel usted y yo hemos alcanzado salvación. Por la negación de Israel nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos ser hijos o adoptados de parte del Señor como para ser hijos suyos. Entonces, así también, como dice aquí, digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener. En otras palabras, nosotros no nos tenemos que sentir superiores a nadie. No podemos ver de menos a nadie. Al contrario, el Señor nos manda que seamos humildes, porque si estamos presentando un servicio, si estamos reconociendo pues que de verdad nosotros tenemos un favor inmerecido de parte de nuestro Padre Celestial, entonces eso no nos debe de llenar de orgullo, eso no nos debe de ser altaneros, porque cuando nos volvemos altaneros, cuando yo creo que soy superior a alguien, yo me estoy engañando yo solo, porque al Señor yo no lo puedo engañar, pero en mi mente, en mi corazón, por esa superioridad que viene a ser algo vano en mi vida, y yo quiero sentirme superior a los demás, el que está en el error soy yo, no aquel. Entonces, por esa causa es que el Señor ahora nos aconseja cuando dice Pablo, Dios en su bondad me nombró apóstol. Recuerde que Pablo vino a ser, por la desobediencia del pueblo de Israel, por la obediencia de todos los israelitas, Pablo dijo, me sacudo los pies, zapateó, salgo de esta casa y me voy a los gentiles, porque el Señor ya le había dicho que iba a ser pues el mensajero a los gentiles. Entonces ahora dice que por esa bondad que Él ha tenido de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué dice esa bondad? Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él consintió en la muerte de Esteban. Él tuvo las ropas de los demás para que apedrearan a Esteban. Entonces, ahora, Pablo, reconociendo esa parte, dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Pablo se consideraba, y él mismo lo dice, yo aventajaba a muchos de mi religión, a muchos de los fariseos, yo los aventajaba, porque él era más inteligente, si lo queremos llamar así, que sus compañeros. Pero cuando él vino a los pies de Cristo, dijo, yo renuncio a todo eso y lo tengo por basura. Y ahí es donde Pablo ahora reconoce que por el amor de Padre, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por la bondad y misericordia que él ha tenido, pues lo convirtió en apóstol. Así también nosotros. Recordemos que por nuestro propio mérito no podemos alcanzar salvación. Por nuestro propio mérito, usted y yo, pues no valemos prácticamente nada, pero con la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y por habernos adoptado hijos suyos, que por misericordia, entonces ahora debemos de ser agradecidos y no debemos de ser soberbios, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, es que yo soy hijo de Dios y nadie se puede meter conmigo, ay papito, o ay hija. Esas cosas no se deben de decir. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene favoritismo para nadie, sino que el Señor es justo. Por eso hemos sido justos y transformados a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que le sirvamos a Él. Entonces, sigo leyendo el versículo 3.
Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de que cada uno de nosotros, aplicándolo a nuestra vida personal, la capacidad que el Señor nos ha dado de cada uno de nosotros para poder aprender de la palabra, para poder ser su seguidor, para poder servirle. Porque a través de su bondad, de su misericordia y de su amor, bueno, a cada uno de nosotros nos ha dado algo. Por lo cual sentirnos pues contentos y agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad incluso hasta de poder hablar del Evangelio, poder hablar del mensaje de la salvación, poder llevar este mensaje de aliento a aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Entonces, eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer. Entonces, por eso, y sigue diciendo el versículo 4, bueno, dice: si no véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Aquí, como servidores, muchas veces cada uno de nosotros servimos en diferentes áreas. ¿Por qué razón? Bueno, voy a leer el 3, del 3 al 5 en la Valera, para que también tengamos la idea. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta parte es bien importante porque nosotros debemos de reconocer que, si bien es cierto, dentro de la iglesia hay muchos servicios que se desarrollan, o podríamos decir, tantos ministerios puede tener una iglesia como servidores en los mismos, y que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nos está diciendo, porque aquí hay un detalle bien importante y lo vamos a ver respecto pues a lo que es el diaconado, que lo dice la palabra, como también los servicios que se prestan en los demás ministerios. Por ejemplo, nosotros hemos visto que tenemos un ministerio que se llama Escuela Bíblica, en donde hay personas que tienen que prepararse para poder educarles o enseñarles la palabra a los niños. También eso es fuera de la iglesia, porque nosotros lo hemos desarrollado siempre fuera del culto central, en aulas, y por años o edades se dividen a los niños y se les tiene ahí enseñando la palabra mientras ellos alcanzan la edad necesaria para poder bajar hasta el culto central. Bien, hay personas que creen, hay ministerios de seguridad, hay personas que creen que porque sirve en un ministerio y anda a la par de una persona, cree que es el ministerio más importante y que a él todo mundo tiene que hasta servirle, hasta darle la venia, o decirle pues hermanito, ¿verdad? Y como quien dice, rendirlos a los pies de él. Pero nos damos cuenta que todos y cada uno de nosotros, no importa el servicio que hagamos, puede ser el de lavar baños, puede ser el de trapear, el de barrer, puede ser el servicio, servir, digamos, limpiando mesas en una cafetería, qué sé yo. Bueno, donde quiera que prestemos un servicio dentro de lo que es, digámoslo así, nosotros siempre lo decimos, dentro de lo que es la misma iglesia. O sea, una iglesia puede ser grande, una iglesia puede ser pequeña, pero cada uno tiene sus servidores
que los diáconos, que los de acomodación, que los de ofrenda, que los de seguridad, como vuelvo a repetir, que los de seguridad muchas veces se sienten bien encopetados porque andan a la par de alguien por ahí, ¿verdad? Y creen que son intocables. Entonces, y esa gente, ¿sabe? Bueno, yo he visto algunos que se hacen bien arrogantes, bien orgullosos, bien petulantes, porque dicen, es que soy seguridad. Bueno, aquí nos está diciendo Pablo, el punto principal es que porque sirva o porque lo haga o porque no lo haga, e incluso todos somos miembros de la iglesia, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos útiles en cualquier área en el cual el Señor nos permita servir. A eso se refiere esta palabra, porque dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Y Pablo, por ejemplo, allá en Corintios dice, ¿verdad? El ojo no quiere hacer nada, dice que no va a hacer nada porque no es pies, o el oído porque no es mano, o la nariz, y en fin, cuántas cosas, cuántos miembros tenemos nosotros en nuestros cuerpos, pero todos a la vez hacen, porque cuando un miembro está enfermo, está dolorido, no puede hacer nada, el cuerpo también se siente, como decirlo así, vamos a poner el ejemplo, una persona pierde un pie, esa persona ya tiene problemas en toda su movilidad en su cuerpo, y entonces ahora pues depende ya sea de una prótesis para poder caminar otra vez de igual forma, o alguien, por ejemplo, que le operan el corazón y le ponen un marcapasos, ese ya no puede, ya no funciona con su propio corazón, sino con un aparato que está en una forma interna en su cuerpo, pero no está funcionando, o sea, le ayuda a funcionar, o sea, hay una, por decirlo así, discapacidad, alguien que lo operen de la columna y queda pues, digámoslo así, con ese impedimento, ya no puede caminar, ya no puede correr o hacer algunas cosas que debería. Entonces, hay un impedimento físico. Entonces, yo no puedo, si el ojo dijera que él porque no es mano, o él porque no es boca, o él porque no es el corazón, no va a hacer nada, entonces nos damos cuenta que dentro de una iglesia todos somos tan importantes, o sea, dentro del servicio que prestamos, todos somos tan importantes para el Señor que a Él no le importa el lugar en donde sirvamos. Ya sea en lo que para algunos de aquellos dicen, no, yo cómo voy a ir a recoger basura, yo cómo voy a ir a limpiar baño. No, por ejemplo, uno de seguridad, si le dicen, mira, anda a lavar el baño ahora, no quiere ir, no, porque yo soy seguridad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta que debemos de estar preparados para servir en el lugar que sea correspondiente. ¿Y sabe qué? No importa quiénes seamos o qué pensemos, pero si somos agradecidos con el Señor, entonces vamos a hacer todo lo que el Señor nos mande a través de su palabra para que no nos creamos nosotros, como decimos en buen salvadoreño, la mamá de Tarzán, y que por eso yo no voy a hacer tales cosas. Por eso dice, porque el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia, aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Mire, y aquí entra otra situación. Lamentablemente, pues, dentro de lo que es el gremio de iglesias, muchas iglesias se burlan de otras iglesias, o los pastores se burlan de otros pastores, o los mismos hermanos se burlan de otros hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno está siguiendo sus propias reglas, cada uno está siguiendo su propia orientación, cada uno está haciendo su servicio como los estatutos o las cosas estatutos que cada iglesia puede tener. Entonces dice, no, si allá la escuela bíblica la tienen aparte, aquí nosotros la vamos a tener dentro de la iglesia. Si allá todos los hermanos están pues divididos, aquí todos vamos a estar juntos. Bueno, cada quien sabe. Por eso alguien un día me dijo que cada quien enseñaba lo que había aprendido, o enseña lo que sabe. Me dijo, cada quien habla de lo que sabe, y eso es cierto. Entonces, aún dentro de las mismas iglesias nos vamos a encontrar en controversia, porque no todos estamos dirigidos por la mente de Cristo, no todos estamos dirigidos por la dirección del Espíritu Santo, sino que muchas veces queremos anteponer nuestros propios juicios, nuestra propia intelecto, y decir, aquí las cosas se van a hacer como yo digo. Entonces, eso es lo peor
que un líder o que un pastor puede hacer. ¿Por qué? Porque está diciendo, aquí el más importante soy yo. Aquí el más importante no es Cristo. Aquí el más importante son mis pensamientos, mis deseos de cómo debemos de hacerlo. Y por eso también viene muchas maneras de que las personas que muchas veces se congregan en diferentes iglesias así, de ese tipo, pues se creen superiores a cualquiera. Porque hasta se atreven a decir, solo nosotros tenemos la salvación. Pero como vuelvo a repetir, ese es pensamiento humano. Pero la palabra nos manda de una manera diferente. Entonces, por eso dice, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. O sea, en una iglesia todos somos miembros de Cristo, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y por lo tanto somos tan necesarios como el más grande, el más pequeño, no importa el estrato social, pero todos valemos la sangre de Cristo. Y por eso el Señor ahora dice la manera como deben de vivir o practicar el Evangelio. Ahora dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, cada uno de nosotros que tenga un servicio dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, tiene que hacerlo con la dedicación que el Señor nos manda. Porque dice en la otra versión, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. O sea, el Señor nos ha dado diferentes dones. Hay una infinidad de dones. Y aquí vamos a ver lo que Pablo está hablando. Fíjese que Pablo se está refiriendo a dones que para otros, los dones que están aquí no están mencionados allá en Corintios, pero que muchos quieren poner sobre todos los dones uno. Y ahí a veces hay pleitos, a veces hay controversias, porque dice, no, y voy a hablar específicamente de lo que es hablar en lengua. Muchas personas se atreven a decir que el que no habla en lengua no es salvo. Pero ese es pensamiento humano, porque la Biblia nos enseña que para ser salvos no necesitamos hablar en lengua, sino creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, como el Hijo de Dios, el que vino a la tierra a morir por nosotros y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que dice la palabra. Por eso dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, diferentes dones, según lo que Él quiso darle a cada uno. Todo lo que ahora somos, por ejemplo, aquí dice, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. ¿Qué está diciendo? Lo que dice en la Valera, de profecía, porque dice, de manera que si teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si la de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía, bueno, esta no es hablar profecías aquí no quiere decir que es lo que aquellos que en algún momento les dicen, aquí nosotros vamos a hablar profecías, y comienzan a hablar cosas pero que no están sustentadas conforme a la palabra. No estoy diciendo que eso puede ser mentira o puede ser una verdad. Lo que estoy diciendo es que la profecía, porque los profetas eran los representantes de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra para llevar el mensaje a su pueblo. Entonces, la palabra profecía viene se puede sacar de la palabra profeta, en que el profeta llevaba el mensaje de Dios para salvación a su pueblo, o para exhortación, o para instruirlo. Por eso dice aquí, diferentes dones, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, a la medida de la fe con la cual nosotros estamos creyendo en la palabra, la medida de la fe con la cual nosotros creemos, que no es por nuestra capacidad, ni por nuestra propia voluntad, no es porque yo pueda hablar mejor que otros, sino por la misericordia que el Señor me ha dado para poder hablar del Evangelio. Entonces, esto del ministerio profético o de la profecía, que aquí está diciendo, es enseñar y predicar la palabra. Por eso dice en el 7, o si de servir, en servir.
Si usted siente el llamado en su corazón para servir, hágalo, pero hágalo de una buena manera, no creyéndose una gran cosa del servicio que hace, porque usted y yo estamos cortados y lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no me debo de sentir superior a nadie por lo que hago. Si lo hago es porque el Señor me permite hacerlo, porque si Él no quiere, mire, estos días he estado en cama, no he podido levantarme, o sea, no he podido hablar. ¿Por qué? Porque tenía problemas en mi garganta, tenía problemas en mi cuerpo. Pero ahora el Señor me ha dado la oportunidad de que me levante y comience a hacerlo. Entonces yo tengo que estar agradecido con Él, porque Él es el que me permite hacer las cosas. No es que yo las quiera hacer porque yo soy un superhombre, un super predicador y nada por el estilo. Nada que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Sino que tenemos que meternos en nuestra mente que nosotros somos unos servidores, servimos para ayudar a los demás y no para ser ayudados nosotros. Por eso dice, o de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza. Por eso decía, profetizar, predicar la palabra, y el que enseña la palabra. Mire, por eso la importancia muchas veces de podernos preparar, de poder leer, de poder consultar cómo poder hacer esto, cómo poder llegar al entendimiento, porque no tenemos que hablar la palabra directamente de una manera literal, sino que tenemos que buscar, de investigar qué nos está hablando, qué nos está diciendo, o cómo quiere que el Señor lo entendamos. Pero no lo vamos a entender solo porque dice literalmente, bueno, ya ve, el servicio y todo lo demás. Eso pues no viene a ser una buena explicación muchas veces de la palabra. Y ahí es donde todos debemos de prepararnos para tener una capacidad de poder explicar algunos versículos que muchas veces se nos complican. Y dice en el 8, el que exhorta en la exhortación. O sea, no es que usted y yo vamos a venir, como me dijo una vez alguien, aquí viene este pastor con el corvo desenvainado, con el machete desenvainado, que este viene a repartir a diestra y siniestra. Mire, es que la palabra no es para repartir de esa manera. Claro, aquellos que están viviendo una vida apartada del Evangelio, una vida que no está conforme a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, y cuando hablamos de estas cosas, creen que uno lo está haciendo porque conoce de sus vidas, o porque algo le han dicho, o porque sabe algo. No, es que la exhortación es animarnos a seguir adelante, y no importa los problemas que estemos pasando. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, cuando yo estaba tirado en cama, venían unos hermanos y me decían, tenga fe, hermano, tenga fe que el Señor lo va a levantar. Porque yo me desesperé, yo lloraba, yo gritaba y decía, Señor, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Será que así me vas a dejar inválido? Decía yo, o sea, en una silla de ruedas. Pero no, el Señor a cada uno de nosotros nos lleva por procesos diferentes. Y cuando venimos a abrir nuestra mente, cuando abrimos nuestros ojos y llegamos al entendimiento, y ahí nos damos cuenta, ya sé qué es lo que quería el Señor y por qué me hizo pasar por esta situación. Entonces, es lo que dice. Por eso dice, el que exhorta en la exhortación, o sea, en la animación. Si bien es cierto, la misma palabra nos exhorta o nos confronta, pero también nos consuela y nos anima a seguir adelante, no importa la condición en que estemos pasando. Entonces dice, el que reparte, o sea, el que reparte sus bienes, el que ayuda, ¿verdad? Que lo haga, dice, con liberalidad, o sea, sin restricciones. Bueno, de acuerdo a su capacidad y a la voluntad, porque alguien decía, bueno, mire, no ayuda el que tiene millones de dólares, sino que ayuda a aquel que tiene un buen corazón de decir, hombre, le voy a ayudar a mi hermano, le voy a ayudar a mi familia, le voy a ayudar aquí, le voy a ayudar allá. Esos son los que ayudan, dice. No se ayuda por tener una gran cantidad, sino se ayuda por el deseo que hay en nuestro corazón de poder servir. Por eso dice, reparte con liberalidad. El que preside, con solicitud. Con solicitud, o sea, hacerlo pronto. El que hace misericordia, con alegría. O sea, cada servicio, cada una de las cosas que nosotros querramos hacer, tenemos que hacerlo con la manera de ¿qué? De ayudar o de servir a los demás. Por eso dice en la otra versión, si se nos pide animar a los demás, debemos de animarles. La exhortación, animarlos a seguir adelante a los demás. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, dice esta palabra. Por eso dije yo,
Es lo que dice con liberalidad, o sea, darlo espontáneamente, darlo no diciendo, no pensando en que esto me va a hacer falta el día de mañana, porque si yo regalo una camisa, regalo un pantalón, regalo un par de zapatos o regalo lo que sea, lo tengo que dar desprendidamente, no pensando en que lo que yo estoy dando hoy me va a hacer falta mañana, sino al contrario, sabemos que el Señor no se queda con nada. Entonces, por eso dice, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. O sea, si vamos a dirigir a los demás en el camino del Señor, tenemos que hacerlo con la sabiduría que nos da nuestro Padre Celestial a través del poder del Espíritu Santo. Recuérdese que todo lo que hagamos está combinado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Padre ahora están allá en el cielo. El Hijo está a la diestra del Padre, esperando ese momento precioso en el cual Él va a venir a la tierra, ¿verdad? Por segunda vez. Y el Espíritu Santo, ese es el que se encarga hoy, en este momento, de dirigir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros cuerpos, para que hagamos las cosas correctamente. Por eso dice, si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. O sea, tenemos que poner a funcionar, o tenemos que tener esa capacidad o echar a andar ese don que el Señor nos ha dado, pero también debemos de buscar la preparación, no solamente de decir yo lo puedo hacer mejor que aquel, y a la hora de hacer las cosas, pues vamos a quedar en mal predicado. Y sigue diciendo el resto del versículo, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Por eso, qué bueno cuando podemos ayudar a los demás, qué bueno cuando podemos compartir con alguien, qué bueno cuando podemos incluso compartir la palabra. Porque lo más esencial de todo esto es llevar este mensaje de salvación para aquellas personas que aún no han reconocido a Jesús como Salvador personal. Bueno, pero todo esto nos lo manda la palabra, que lo hagamos por agradecimiento a lo que ya hemos recibido de Él. Recuérdese que el Señor nos ha dado todo de gratis. El Señor nos ha dado la salvación, la bendición. Él no nos cobra nada para darnos lo que nosotros necesitamos. Solo quiere que le sirvamos de todo corazón. Solo quiere que usted y yo presentemos nuestro cuerpo entero, no repartido, sino mente, corazón, alma y el cuerpo entero para servicio de nuestro Señor Jesucristo. Que en nuestras mentes no tengamos un pensamiento hoy correcto y mañana vamos a tener uno incorrecto. Que no tengamos un deseo correcto y mañana otro incorrecto. Entonces, el Señor lo que quiere es que todos nos entreguemos en sus manos y que le sirvamos de todo corazón en agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que nos ha dado, porque así es la única manera como usted y yo podemos alcanzar o ver cuál es cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando nosotros le servimos de corazón, el Señor no tarda también en podernos dar o recompensar, y no lo hacemos por eso, lo hacemos por agradecimiento. Pero el Señor, en su inmenso amor, ¿qué hace? Pues Él nos da lo que necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, espero que usted y yo podamos aprender de esta palabra, podamos ponerla en práctica y nos demos cuenta que usted y yo no somos más que nadie, porque la misericordia de nuestro Padre Celestial es la que hoy nos mantiene con vida. Por la misericordia del Señor es que usted y yo hoy somos sus hijos, y por la misericordia del Señor, bueno, estamos y seguimos en pie esperando su venida, ¿verdad? O esperando ese llamado que le va a hacer a la iglesia desde los cielos para reunirnos con Él en el cielo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, mi Señor, porque hasta aquí nos has guardado, nos has librado, nos has confortado, nos has dado ánimo a través de tu palabra y la dirección del Espíritu Santo, como también, Señor, nos das ánimos a seguir adelante y no importa las circunstancias que estemos pasando, porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios grande y maravilloso y que te consuela y que te agrada, Señor, cuando nosotros venimos y buscamos tu ayuda y te servimos con todo nuestro corazón. Papito lindo, gracias te doy por cada una de las familias que representamos. Gracias, Señor, por cada una de nuestras familias que están enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad. Gracias también, Señor, por aquellos que se están recuperando. Y gracias, Padre, porque vas a permitir recobrar la vista de aquellos que van a ser intervenidos hoy en este día. Esperando, pues, que esa operación que sea tu mano la que la dirija, Señor, en nuestra hermana Soy la Corona, y así que puedas recuperar a todos los enfermos, Señor, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad, a todos aquellos que ahora están en esa reconvalecencia, ahora a todos aquellos que ya salieron del hospital y están en sus casas, Padre, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre ese miembro que ha sido amputado, sobre esa mano, sobre ese corazón, sobre esos ojos, sobre esa mente, Señor, para que seas tú glorificándote en el cuerpo de cada uno de aquellos que ahora te sirven, Señor, con toda libertad, y no hay ningún estorbo que los impide para poderte servir. Papito lindo, desde ya te doy honra y gloria. Bendiga una vez más al pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares te clamo, y por cada uno de los que habitamos dentro y fuera de nuestro país El Salvador, que tomes el control en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Padre, asimismo quiero suplicarte que toques mentes y corazones de cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor, y que no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en esta hora puedan abrir su mente y su corazón y confesar con sus labios, Señor, que tú eres su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, pasen un buen día, que el Señor me los guarde, me los bendiga, y no se olvide que el Rey pronto ha de llamar a su iglesia para reunirse en el cielo. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.